¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a nuestros relatos de viajero. Hoy nos vinimos al último punto austral que tiene nuestra República Argentina. Hablo de Ushuaia. Aquí nos vamos a quedar. Vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy contándoles un poco de la historia y qué es esta ciudad que denominan del fin del mundo. Hoy con nuestros relatos de viajero nos vinimos a Ushuaia. Vamos a conocer lo que es el Museo del Presidio, la vieja cárcel del fin del mundo. ¿Me acompañan? Dale, vamos. Ushuaia se funda, se crea en base a la situación de la prisión. ¿Cómo haces para que la gente venga a arraigarse y vivir acá, al fin del mundo? Bueno, a alguien se le ocurrió poner una prisión, que es una tendencia a nivel internacional, la misma que la que estuvo Mandela en Sudáfrica, en Australia también, o en Alcatraz, que vos mismo conocés. Esa idea de islas separadas de la sociedad, donde es difícil poder transitar, poder estar y poder, bueno, darle continuidad o una escapada, que es lo que se buscan, o por lo menos la mayoría de los presos. Eso se instaló acá en Ushuaia y con la prisión vinieron los guardiacárceles, hay que traer a la familia, se creó la sociedad, hay que venir a buscar las escuelas, hay que darle de comer y entonces de a poquito, por ese impulso, se crea la ciudad de Ushuaia. Al principio había guardiacárceles que se enamoraban de la primera cárcel de mujeres que tuvo Ushuaia, después eso se desintegró, pero esas mujeres quedaron esposas de los guardiacárceles que fueron parte de los primeros fundadores que tuvo Ushuaia. En el año 1883, durante el gobierno del presidente Julio Argentino Roca, se elevó al Congreso un proyecto que planteaba la construcción de un penal en el extremo sur del país. El plan tenía varios objetivos, pero fundamentalmente pretendía que se poblara la región patagónica, sosteniendo que con la construcción de una colonia penal no solo se trasladaría a los reos, sino que voluntariamente algunos comerciantes se asentarían en el lugar para satisfacer las necesidades de los nuevos habitantes y sus familias. Recordemos que hasta ese momento en Ushuaia solo habitaban pueblos originarios, misioneros católicos y evangélicos y miembros de la Armada Argentina. Los primeros reos llegaron en enero del año 1896 en 2 barcos. Los primeros 34 presos fueron voluntarios. El viaje era necesariamente en barco, duraba un mes y los reclusos eran transportados en las bodegas. La construcción se erigió sin cumplir los requisitos para ser considerada colonia penal. Nació como un presidio, una cárcel donde los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados a cambio de un salario mínimo. De hecho, el edificio que existe hasta la actualidad lo construyeron los primeros presos que llegaron a las alcaidías. La obra continuó creciendo hasta concluir en el año 1920 y ya entonces la crisis carcelaria era notoria. Tenía capacidad para 370 internos, pero llegó a albergar 600. Sebastián Peri, nuestro colega y guía aquí en Ushuaia, nos sigue contando un poco más de historia de esta cárcel. La prisión tiene muchos museos dentro ahora, a través de un emprendimiento privado de 1994. Fue restaurada, estaba ahí, abandonada, así que lo restauraron. Hay alas que se manejan con transitabilidad para turistas, hay alas que están cerradas y hay otras alas del museo que se encuentran como actividades culturales. Hay de pintura, hay una parte del Museo Antártico, hay una parte que es la más linda, que es la de la cocina, donde se hacía el pan, donde iban los mejores presos a trabajar porque estaban calentitos y aparte comían, y a través de la panadería del presidio se abastecía a toda la ciudad de Ushuaia. Bueno, en ese lugar han tenido un emprendimiento maravilloso que se juega al ajedrez. Así que le buscan la vuelta para amigar a ese lugar de tanto dolor, de tanto sufrimiento y de tanta historia a lo que es hoy la ciudad de Ushuaia. Un lugar muy visitado y un ícono
que hace referencia a cómo fue instalada la ciudad y todos los que empezaron a vivir a principios del siglo acá. Hubo aquí presos de renombre que incluso trascendieron la historia. Claro, acá la idea era tratar de escapar. Los guardacarceles le decían, ¿querés escaparte? Escapate, ¿a dónde te vas a ir? Así que no tenían alambrado. Era muy loco. Sí, las condiciones eran bastante complicadas. Preso que se portaba mal, preso que le mojaban el colchón, preso que lo hacían pasar mal momento. Y después estaban los presos que, por buena conducta, estaban más cerquitas de las 2 calefacciones que había en cada ala, nada más. Las habitaciones en donde estaban los presos eran muy chiquitas o muy chiquita, y los que por ahí tenían la suerte de contar con un beneficio dormían en cuchetas. ¿Por qué? Y porque hacía más calorcito. Las paredes y toda la prisión fue hecha por los mismos presos, por los primeros presos. Lo loco es que nunca dejaron un lugarcito o un plan B, alguna falencia en la estructura que ellos conocieran para, bueno, de última escaparse. Por esto mismo, ¿a dónde te ibas a ir? Hay destacados o reconocidos o famosos turistas que han venido para acá. En ellas está el petiso orejudo, la famosa historia del petiso orejudo. Santos Godino, uno de los primeros asesinos seriales que tuvo la República Argentina, frustrado porque salía a buscar trabajo y no encontraba, mataba, asesinaba a nenitos, lo encontraron en la zona de La Boca, en Buenos Aires, y lo mandaron para acá. La historia cuenta que mató al gato, que era la mascota de la prisión, y por eso los otros presos lo apalearon y, bueno, posteriormente murió. Está enterrado acá en el cementerio viejo de la ciudad de Ushuaia, en la tercera capa. Estuvo también Simón Radowisky, este famoso anarquista que asesinó a Falcón, al jefe de la policía, y vino para acá también. Se escapó. Radowisky es uno de los anarquistas más importantes de Sudamérica. Llegó hasta Punta Arenas, a Chile, con una logística de compañeros que lo estaban esperando. Llegó ahí Gabriela Mistral en Punta Arenas, la que después fue Premio Nobel de Literatura, lo acogió, porque ella era, Gabriela Mistral, la gerenta, la encargada del hogar de niñas ahí en Punta Arenas, y le hizo vestir de mujer a Simón Radowisky y dijo, no, vos de acá no te vas, te quedas. Bueno, historias que tiene la Patagonia. Presos políticos, presos que venían por una cuestión de intereses económicos y políticos que habían defraudado en el norte, en Buenos Aires y en zona norte del país, y se venían para acá castigados. La historia después no se pudo saber mucho. Hay un habeas corpus en todo lo que es los libros de la prisión, así que es muy difícil interiorizarse de algunos temas, pero la historia está ahí y uno puede transitarla tranquilamente caminando por los pasillos. Bueno, les cuento que estamos en la cárcel del fin del mundo, y lo que estamos viendo allí fue la piedra fundacional de esta cárcel en el año 1902, cárcel que funcionó hasta el año 1947. En invierno la calefacción era necesaria para la supervivencia, y para ello se necesitaba combustible. Recordemos que en invierno las temperaturas descienden hasta menos 15 grados y en verano andan por los 3 o 4 grados siempre en la noche. Es así que los penados debían salir a talar árboles a diario para alimentar las calderas. En el año 1910 comenzó a funcionar un tren que trasladaba a los reos sobre vagones descubiertos hasta el Monte Susana, en lo que hoy está comprendido dentro de lo que es el Parque Nacional. El ferrocarril regresaba cargado a tope con troncos, y los presos, que en su mayoría no eran condenados, volvían a pie, rodeados por una fuerte custodia, hasta el presidio, que estaba ubicado prácticamente a 25 kilómetros de distancia. Un ex penado, Santiago Vaca, deja testimonio en su libro diciendo textualmente: «Solo recuerdo que hacía mucho frío. Los árboles se congelaban y el hacha rebotaba como si estuviéramos golpeando una barra de acero». Es mentira eso de que para que el frío se pasara había que mover el cuerpo. Nada podía sacarnos el frío. Las manos se congelaban y a la hora ya no sentías ni los pies.
Recordemos que los presos también se ocupaban de realizar los servicios públicos del pueblo, de la limpieza y de llevar a cabo algunas obras. La etapa más oscura de este presidio se conoce entre los años 1930 y 1934, cuando Adolfo Cernadas fue el director del presidio, sindicado como el principal artífice de los atropellos sufridos por los presos. Las denuncias salieron a la luz gracias al médico de la cárcel, Guillermo Kelly, que describió que por el simple hecho de hablar sin permiso, los presos eran molidos a golpes y arrojados desnudos sobre las celdas heladas, donde eventualmente fallecían por falta de asistencia. Tantas denuncias sobre la situación carcelaria llevaron a que en la literatura y en la prensa nacional se usaran expresiones como Ushuaia, tierra maldita, Ushuaia, el presidio siniestro. En 1947 el expresidente Juan Domingo Perón decretó el cierre del presidio por las numerosas violaciones a los derechos humanos que se perpetraron allí. Bueno, vamos a conocer ahora lo que era el pabellón número 1, donde podemos ver las celdas. Había 4 de estos pabellones. Vamos a recorrerlos juntos, vamos a conocer de qué manera vivían los presos allá por el año 1920, 1930. Podemos ver todos los que son obviamente los lugares donde dormían los presos. La verdad que era un lugar muy pequeñito, ¿no? Eran muy chiquititos. Las celdas más, digamos, importantes eran de 1,5 por 1,5, como por ejemplo esta. Y las otras tenían un perímetro mucho más chiquito, era de acuerdo a la categoría del preso, ¿no? Si era un asesino estaba en un lugar determinado, si era alguien que venía, por ejemplo, del robo y el hurto, tenían otra categoría, y era de acuerdo a qué pabellón, digamos, estaban instalados, o estaban justamente aquí para hacer trabajos forzados o bien para, simplemente pasar el tiempo. Esta parte es la parte de los baños. Ahora vamos a conocer. Aquí estaban los lavaderos. Aquí es donde se lavaban la cara o alguna parte del cuerpo. Los mijitorios, aquí se pueden ver, son originales. Aquí hay más lavabos, donde justamente se aseaban los presos de aquella época. Bueno, un lugar no muy interesante. A lo mejor para la época sí, ¿no? Pero yo creo que realmente estar acá era un problema muy grande, sobrevivir con tanta gente, ¿no? Y más trabajando. Aquí podemos ver otro sector, que era el sector donde teóricamente se cambiaban los presos, y aquí, sobre otro de los laterales, podemos encontrar lo que era el baño, propiamente dicho, o como se llama habitualmente, las letrinas. Bueno, la cárcel del fin del mundo. Hoy estamos visitándola y mostrándoles de qué manera, allá por los años 20, 30, vivían los reclusos aquí. La verdad que me imagino cómo habrá sido la convivencia, ¿no? En aquella época, estamos hablando de principios de siglo, con la cantidad de presos que había en este lugar, cómo habrá sido la convivencia en este lugar tan chiquito y tan frío que, bueno, está aquí en el fin del mundo, como le dicen. Este es el presidio, la cárcel del fin del mundo, hoy lo estamos visitando con nuestros relatos de viajero. Bueno, donde estamos ahora era la sala común de los presos, donde se juntaban para el momento de esparcimiento. Podemos ver, es prácticamente un óvalo, todo vidriado, pero también con muchas rejas. Aquí estamos también en el presidio del fin del mundo.